final en castellano. La final en inglés ha sido un gran debate. Los jueces siguen deliberando con respecto a la misma y van a seguir deliberando todo el tiempo que necesiten hasta que lleguen a un resultado, pero vamos, ha sido un gran debate, así que damos la enhorabuena a los dos equipos. Dicho lo cual, vamos a proceder, como decíamos, a la presentación de los jueces que van a juzgar esta final en castellano y después la jueza principal de este debate procederá al sorteo de las posturas y sin más dilación comenzaremos con el debate de la final de este primer torneo digital. Antes de ello, simplemente recordaros que tan pronto como termine esto, dejaremos pasar este debate, dejaremos pasar unos pocos minutos, os lo indicaremos al final del debate y comenzaremos con el acto de clausura en el que anunciaremos los mejores oradores y también los ganadores de ambos debates. Sin más, empezamos ahora sí con la presentación de los jueces. Antes de presentar a los jueces, una breve indicación. Veo que ahora mismo solamente hay 32 personas conectadas. Por favor, los miembros de los equipos, avisad a vuestros compañeros para que se conecten a la final y especialmente, si no están conectados todos los participantes de la final, pues avisadles a la mayor celeridad, a pesar de que ahora el juez principal lo comprueba. Pero por favor, hacer el llamamiento para la gente que falta. Muy bien, el panel del jurado en español estará compuesta como jueza principal María García Ribeiro, que además de 2 veces campeona nacional, ha sido campeona del mundo en el año 2018. En segundo lugar, por Carlota Delso, 3 veces campeona nacional y una experimentadísima jueza tanto en los torneos de ICAE como en todos los torneos nacionales de nivel universitario. En tercer lugar, Inés García, 3 veces campeona nacional y 2 veces representante de España en el Campeonato del Mundo en español. Y por último, Manuel Maseda, también 2 veces representante en el Campeonato del Mundo en español por el Colegio Mayor Aquinas. Como vemos, pues un jurado tremendamente experimentado. Le dejo ya la palabra a María García Ribeiro para que compruebe que los equipos están en la sala, para que haga el sorteo y para que empiece la final. Mucha suerte a los dos equipos y que gane el mejor. A partir de ahora, María García Ribeiro se encarga de ganar. Hola, buenos días a todos. Primero daros la enhorabuena a los dos equipos que han conseguido llegar a la final y al resto pues por su magnífica participación. Vamos a pasar al sorteo de posturas, así que por favor un representante de cada equipo que hable para localizarlo y a partir de ahí pues vemos si queréis el papel de la derecha o de la izquierda. Vale, nosotros, Vincere Possums, preferimos tu izquierda. Vale, el papel de la izquierda, Vincere Possum, que es en contra. ¿Vale? ¿Y el otro equipo? ¿Que hable un representante del otro equipo? Ya estamos todos también. Vale, genial. Pues el equipo Montessori a favor. Vale. Pues, sin más dilación, llamamos a la introductora del equipo Montessori para que abra esta magnífica final. Vale. No se puede rechazar la ingeniería genética porque sea peligrosa. Todos los adelantos lo parecen. Mae Wanhu. Hola, buenas tardes. Me llamo Julia Martín y soy la introductora del equipo María Montessori, formado por Guillem Cartaña como primer y segundo refutador, Paula Mier como conclusora y Aina Duda, nuestra capitana. Y ante la pregunta formulada en este debate, ¿debería eliminarse por parte de los gobiernos toda limitación a la manipulación genética? Respondemos con un firme y rotundo sí. Sí, señores, nosotros estamos a favor de que los gobiernos deberían eliminar toda limitación a la manipulación genética. Y para convencer de nuestra postura, mi equipo va a presentar 3 sólidos argumentos. El primer argumento, la revolución de la medicina. Este argumento está dividido en 2 partes, la parte A y la parte B. El segundo argumento, la manipulación genética no es en sí un acto inmoral. Y el tercer y último argumento, el desarrollo farmacéutico. Antes de explicar los argumentos anteriores, voy a dar una explicación de qué es la manipulación genética y los propósitos principales de esta. Pues bien, la manipulación genética, también llamada ingeniería genética, tiene la finalidad de aislar genes o fragmentos de ADN, e introducirlos en otro genoma. La manipulación genética se puede describir como la formación de nuevas combinaciones de genes por el aislamiento de un fragmento de ADN, la creación de determinados cambios y la reintroducción de este fragmento en el mismo organismo o en otro sitio.
Cuando los genes nuevos son introducidos en plantas o animales, los organismos resultantes pasan a llamarse transgénicos. Existen varios procedimientos posibles para manipular y modificar el ADN de un organismo en un laboratorio, que son los siguientes: edición de ADN, recombinación de ADN, secuenciación de ADN y amplificación de ADN. Los propósitos principales de la manipulación genética son la obtención de medicamentos, modificación de alimentos, investigación biomédica y la producción agrícola y ganadera. Una vez explicado esto, voy a proceder a explicar los argumentos. El primer argumento, la revolución de la medicina. Debido a la manipulación genética ha habido grandes avances científicos. Gracias a estos avances no solo podemos modificar el genoma de un embrión, sino que también podemos hacer cambios en el ADN de los adultos para curar enfermedades. Este argumento lo hemos dividido en dos partes, la parte A y la parte B. La parte A hace referencia a la cura de enfermedades como son el VIH y puede que hasta el cáncer con la manipulación genética, que posteriormente el refutador de mi equipo explicará más detalladamente. Y la parte B hace referencia a crear una versión del ser humano donde los genes han sido modificados antes del nacimiento para así evitar la transmisión de enfermedades y anomalías que puede sufrir el ser humano, como discapacidades sensoriales. El segundo argumento, la manipulación genética en sí no es un acto inmoral. Este argumento se presenta desde una perspectiva holística y pragmática. De entrada, no hay nada malo en la manipulación genética, y esto se debe a que no tiene ninguna consecuencia directa que afecte de forma negativa sobre el ser humano. No provoca ningún tipo de sufrimiento y da que las personas sean una versión mejorada de sí mismas y curar enfermedades. El problema que existe con la manipulación genética proviene del uso personal que se le da, y esto ya no es un problema de la manipulación genética, sino del propio individuo que hace uso de ella. El tercer y último argumento, el desarrollo farmacéutico. La ingeniería genética se puede utilizar para mejorar los medicamentos posibles en el mercado, para hacerlos más efectivos y seguros que las versiones que ya existen de estos. Hoy en día ya existe algún medicamento con mejoras hechas por la ingeniería genética que hace que sea más eficaz. Un ejemplo es la insulina. En 1962, la primera proteína recombinante, la insulina, fue aprobada como medicamento para el tratamiento de pacientes con diabetes. Actualmente, varios laboratorios farmacéuticos producen insulina humana a través de la ingeniería genética y sin producir ningún riesgo para la salud. Una vez desarrollados los argumentos, voy a hacer una recapitulación rápida y repetir los argumentos. El primero, la revolución de la medicina. El segundo, manipulación genética no es en sí un acto inmoral. Y el argumento, el desarrollo farmacéutico. Estos son nuestros tres sólidos argumentos. Con esto concluyo la introducción. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Julia, por tu intervención y llamamos al introductor del equipo en contra para que abra el debate. Estoy aquí. Cuando quieras, a tu primera palabra empieza a contar el tiempo. Vale. Dice la mitología griega que gracias a los dioses el rey Midas consiguió que todo lo que se tocase se convirtiese en oro, y así se sintió rico y poderoso. Buenos días, estimados jueces, compañeros del equipo contrario y público que nos acompaña. En el debate de hoy, Vincere Possumos se plaza en contra de la cuestión debatida. Queremos agradecerle al otro equipo por su definición y lo único que nos gustaría añadir es que en la BOE un ejemplo de restricción sería, por ejemplo, la Ley 14, artículo 26, 2c. Antes de empezar, nos gustaría aclarar desde el principio que estamos a favor de todos los beneficios que tiene la manipulación genética y que estos no deberían de ser limitados. Pero es que tiene malos usos y que estos sí que son limitados actualmente. El artículo 13 del Convenio de Derechos Humanos y Bioéticos, en otras palabras, procura que no se altere la especie humana, pero no impide evitar enfermedades o seleccionar embriones con fines terapéuticos. Por lo tanto, estamos en contra de los malos usos, pero no de los buenos, que actualmente no se ven limitados. Pasamos a nuestros argumentos. 1. Es innecesario. 2. Es peligroso. El segundo se compone de dos patas.
El primero, es innecesario. Para que la manipulación genética no se nos vaya de las manos, es importante que tenga limitaciones, especialmente para impedir la manipulación genética con fines frívolos. La frivolidad se define como el comportamiento de realizar acciones sin darle la importancia que se merece. Algún ejemplo de manipulación genética frívola sería, por ejemplo, cambiar el tamaño de la nariz. ¿Y esto qué hace? 1, permite que se mejoren la vida de los individuos que seguro que lo querrán, y 2, da dinero. ¿Qué tiene eso de malo? 3 cosas. 1, no aporta nada. 2, supone mucho riesgo ya que se tiene que experimentar. Y 3, crea una sociedad en la que se establecen unos estándares. Porque si, por ejemplo, la mayoría quiere ojos azules, entonces se establecerá eso como un estándar y se discriminará a aquellos que no tengan ojos azules. Segundo argumento, los peligros. 1, dividirá a la humanidad en 2 especies. Uno de los muchos problemas que tiene la manipulación genética es su disponibilidad actual para el público y en el futuro. Si estas modificaciones genéticas no son accesibles para todo el mundo, provocará consecuencias. Porque no estamos hablando, señores, de un yate, de un diamante, de dinero. Estamos hablando de ser genéticamente superior a otras personas. Eso provocará un Homo sapiens común y podrá provocar un Homo sapiens de alguna manera invencible por su inteligencia o por su conocimiento. Creará además una división internacional, porque en los países pobres el gobierno no tiene acceso a esos recursos. Segunda parte de este argumento. Esta herramienta puesta en manos de actores perversos puede llegar a ser un peligro social. El problema de eliminar todas las limitaciones es que no mantenemos el control sobre todo lo que se hace y lo que no se hace. Por lo tanto, en caso de que se use la manipulación genética y se ponga en peligro a alguien, nosotros tendremos complicaciones en averiguarlo, en pararlo y en caso de que no se consiga pararlo, en solucionarlo. ¿Queremos esto? No. El Estado está a cargo de toda esa gente y no puede permitirse eso. En peor de los casos, los actores perversos podrán usar la manipulación genética para hacer la eugenesia, que hace referencia a una filosofía social en la que se promueve la idea de que hay que cambiar al ser humano para crear una raza superior. Hasta ahora esto solo había pasado yendo en contra de determinadas etnias, pero si permitimos que se quiten todas las limitaciones en la manipulación genética, esto podría ser real. Los supremacistas blancos, que es un ejemplo, podría y de verdad crearse como una civilización suprema. ¿Queremos esto? No. Por todo esto anterior, estamos totalmente en contra de la pregunta de este debate. Muchísimas gracias. Genial, pues muchísimas gracias por tu intervención y damos paso al primer refutador del equipo a favor. ¿Se me oye bien? Sí, estupendamente. Perfecto. Buenos días, mi nombre es Guillem Cartañá y en esta ocasión yo soy el primer refutador del equipo que se posiciona a favor de la pregunta planteada en este debate. Primero refutaré algunas objeciones que ha hecho el equipo contrario y a posterior construiré los argumentos propios. Para empezar, me gustaría destacar la afirmación que ha hecho el equipo contrario sobre los beneficios que trae la ingeniería genética. Y yo les voy a decir, bien, la ingeniería genética trae muchos beneficios, como yo expondré ahora con la construcción de nuestros argumentos, pero es que lo que ustedes están proponiendo es regular la ingeniería genética, por lo que están ralentizando el proceso de innovación, por lo que los beneficios que ustedes han mencionado, que son muy buenos para el mundo y para la sociedad, tardarán más en llegar que si se despenalizara, se desregulara la ingeniería genética, porque desregular la ingeniería genética lo que hace es fomentar la investigación y que se progrese más deprisa. Y yo les voy a explicar el por qué. Porque en el tiempo que ustedes le piden al gobierno, ¿puede experimentar sobre esto porque está regulado? Nosotros, desregularizando la investigación de la ingeniería genética, ya habremos desarrollado al menos la cura contra el cáncer, contra la diabetes y contra la artritis. Por lo tanto, nuestra línea argumental se va a basar sobre todo en agilizar el progreso de investigación para fomentar esos beneficios que ustedes mismos están comentando. ¿Su pregunta? ¿No es más importante una investigación segura que una investigación rápida? Por supuesto que sí, y es por ello que nosotros ahora les vamos a explicar con nuestros argumentos por qué la investigación genética es segura, porque ustedes de lo contrario no han demostrado en ningún momento que sea insegura. Así que si me permite, voy a empezar a construir mis propios argumentos. El primer argumento que vamos a exponer es que desregular la ingeniería genética va a fomentar y potenciar la revolución de la medicina. Y este argumento se divide en dos partes, la pata en A y la pata en B. La pata en A
hace referencia a la propia cura de enfermedades, como un individuo que ya ha nacido, un individuo que es mayor, que padece una enfermedad, se la podemos curar gracias a la ingeniería genética, como por ejemplo dice este artículo del New York Times y las objeciones de los científicos que han podido empezar a desarrollar curas contra el cáncer. Y la patent B hace referencia a crear una versión mejorada del ser humano para que cuando nazca ya no tenga que pasar por esas enfermedades, ya no tenga que pasar por ese sufrimiento. Por lo tanto, aquí les estoy dando un primer motivo de por qué despenalizar la ingeniería genética es bueno, porque va a disminuir el sufrimiento. Es decir, es bueno porque va a disminuir el sufrimiento y por lo tanto la ingeniería genética de momento no puede considerarse un acto inmoral. Y hablando de inmoralidad, aquí va a entrar mi segundo argumento y es que la ingeniería genética tiene exactamente la misma moralidad que este ladrillo que les estoy mostrando. Porque ustedes bien saben que este ladrillo que les estoy mostrando sirve para construir, de la misma manera que la ingeniería genética sirve para hacer del mundo un sitio mejor. El hecho de que alguien pueda usar este ladrillo para asesinar a otra persona a golpe de ladrillo no significa que el ladrillo en sí sea inmoral y deba regularse su producción o deba regularse su desarrollo. ¿Por qué? Porque el ladrillo en sí está ayudando a hacer el mundo un lugar mejor, porque está ayudando a construir de la misma manera que la ingeniería genética ayuda a construir. Cuando nosotros estamos regulando este ladrillo, lo que estamos haciendo es empeorar el proceso de producción, ralentizarlo. Y eso es lo que no queremos hacer porque eso afecta directamente al desarrollo de los países. Por lo tanto, de la misma manera que podemos penalizar el acto de asesinar a alguien con un ladrillo, nosotros podemos penalizar el acto de cambiar el color de los ojos a alguien con ingeniería genética, pero en ningún momento estamos regulando en sí lo que es la manipulación genética. No es de la misma manera que no estamos regulando la fabricación del ladrillo, no estamos regulando la manipulación genética, solo estamos penalizando los actos que sean incorrectos y que se vayan a cometer con él. Y por último les voy a explicar el argumento del desarrollo farmacéutico, que es un argumento muy importante porque afecta a nivel global. Y es que gracias a la ingeniería genética se han podido desarrollar nuevos fármacos súper útiles para todo el mundo a nivel global, como por ejemplo ha comentado mi compañera en el caso de la insulina para los diabéticos. Y es que esto no solo va a tener un efecto en los países más desarrollados económicamente, sino que gracias a que estos países más desarrollados económicamente pueden experimentar, no están limitados a experimentar con la ingeniería genética, estos fármacos se pueden desarrollar de una manera más efectiva, más rápida y más eficiente, por lo que se podrán exportar a nivel mundial, reduciendo al final el sufrimiento global, por lo que estaremos haciendo del mundo un lugar mucho mejor. ¿Por qué? Porque no se trata de que los ricos tengan acceso y de los pobres, no, se trata de que los países ricos podrán, con los fondos y sin las leyes, desarrollar estos productos y exportarlos a países pobres donde los van a necesitar, haciendo de sí el mundo un lugar mucho mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu intervención y llamamos entonces al primer refutador del equipo en contra. Jueza, Sí. quería solo decir que no sabía cuándo era el último minuto y pido disculpas. Vale, nada, no te preocupes. Un momento que pongo el tiempo. Buenos días, me llamo Jimena Jiménez y vengo en calidad de refutadora 1 del equipo en contra. Dividiré mi intervención en dos partes, en la primera en la que refutaré sus argumentos y la segunda en la que pasaré a construir en profundidad los nuestros. Bien, el equipo contrario trae tres argumentos. Un primer argumento de revolución de la medicina, de curar enfermedades y una versión mejorada del ser humano. Muy bien, nosotros, como ya hemos dicho, estamos totalmente a favor de quitar todas aquellas limitaciones que pongan un beneficio a la hora de encontrar curas. Sin embargo, estamos totalmente seguros de que hay un paso siguiente. Existe el paso de descubrir curas para enfermedades. Sin embargo, hay un siguiente, que son cuando ya se quitan las limitaciones, en el que las personas cometen actos frívolos. ¿Cómo sabemos que van a tender a comportamientos frívolos? Bien, porque estos comportamientos son los que dan dinero. ¿Quién no quiere que sus hijos sean perfectos? ¿Quién no quiere ser más listo que el resto? ¿Quién no quiere ser más fuerte que el resto? Y esto da pie a mi segunda refutación de una versión mejorada del ser humano. No sé cómo lo saben, debe ser que pueden ver el futuro, pero es que además, esta versión mejorada del ser humano solo se le van a poder
solo van a ser accesibles para ciertas personas. Quiero decir, cuando salgas tú al mercado, que probablemente en su escenario saldrá en forma de monopolio, y si no lo hace, la demanda será mucho mayor a la oferta, por lo que los precios serán desorbitados, no todo el mundo tendrá accesibilidad a ello, y no lo veremos solo a nivel nacional en nuestro país. La mayor brecha de clases sociales que actualmente ya existe se verá entre los países en vías de desarrollo y los países desarrollados. Como bien dice el equipo contrario, los pueden exportar, pero ¿de qué sirve que los exporten si esos países no cuentan con el dinero suficiente para poder pagarlos? Bien, en segundo lugar, voy a refutar su segundo argumento, que habla de que no es inmoral, ya que no tiene una consecuencia directa, y dicen que es el individuo el que puede llegar a hacer un mal uso de ella. Bien, es por esto por lo que necesitamos limitaciones, porque yo puedo hacer un buen uso de ella siendo un médico, sin embargo no sé lo que van a hacer el resto, y debemos ponerle las mayores trabas posibles a estos actores perversos y no facilitarle las cosas como se haría en su escenario. Así que ellos mismos nos dan la razón diciendo que es el individuo el que hace el mal uso, y es por esto por lo que se necesitan limitaciones. Nos hablan de que ralentizaría, y yo les quiero poner un ejemplo de un medicamento que se desarrolló con prisas. Se llamaba talidomida. Era un medicamento para reducir las náuseas en las embarazadas. Y se investigó con prisas y acabó con miles de millones de bebés malformados y muertos. ¿Es esto lo que queremos? Pasaré a construir mis argumentos. Traemos un primer argumento de que es necesario eliminar las limitaciones a la manipulación genética. Es necesario eliminar aquellas que nos ayudan a encontrar la cura de una enfermedad. Sin embargo, las limitaciones suponen un tope. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellos actos que se van a cometer con fines frívolos no serán cometidos, ya que tenemos este tipo de limitaciones. Tenemos un segundo argumento de eliminar las limitaciones actuales de la manipulación genética es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Bien, por dos motivos. El primero es que, como he dicho, puede dividir al humano en dos especies. Y como he dicho, no será a nivel nacional donde veamos la mayor diferencia, sino a nivel internacional, porque déjenme decirles que la economía no se puede cambiar de un día para otro, y si no se ha cambiado ya, no se va a cambiar con la manipulación genética por crear nuevos productos o no. Quiero darles un ejemplo, que es el método CRISPR, y según un artículo de los laboratorios de Argentina de 2017, estima que el precio de la tecnología CRISPR es tan alto que simplemente el pago de tener la tecnología es un sueño para muchas empresas. Pero no solo esto, es que es peligroso porque esta herramienta puesta en manos de actores perversos podrá ser usada para la eugenesia. No solo eso, sino que estos actores perversos me pueden decir que ya lo hacen ahora, pero tienen trabas, lo que les dificulta el camino y de ninguna forma debemos facilitárselo. Podrán usar esta manipulación genética, que como ustedes bien han dicho, es el individuo el que hace el uso de ella, para una forma perjudicial para la sociedad. Esto quiere decir que yo puedo llegar a ser superior a una persona e incluso pueden llegar a crear unas armas, incluso biológicas. Por todos estos motivos, mi equipo está totalmente en contra de la manipulación genética. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu discurso y llamamos ahora al segundo refutador del equipo a favor. ¿Se me oye bien? Sí. ¿Sí? ¿Se me oye bien? Sí, cuando quieras. Perfecto. Buenos días, mi nombre es Guillem Cartaña y en esta ocasión yo seré el segundo refutador del equipo que se posiciona a favor de la pregunta planteada en este debate. En esta intervención refutaré los argumentos del equipo contrario mientras reconstruyo los propios. Para empezar, el equipo contrario ha presentado un argumento de que las regulaciones para la manipulación genética son necesarias para que no se nos vaya de las manos. Sin embargo, nosotros les repetimos otra vez que esto lo único que hace es ralentizar el proceso. Y además que su argumento se basa totalmente en un pendiente resbaladizo donde si yo desregulo la manipulación genética, la gente empezará a hacer cosas y esto tendrá consecuencias globales como que todo el mundo querrá tener los ojos azules y esto hará del mundo un sitio donde habrá una raza superior a la otra. Por lo tanto, este argumento que está poco fundamentado en un razonamiento acaba siendo una falacia de pendiente resbaladizo en sí misma, porque además nadie está asegurando de que lo que ustedes hayan dicho vaya a suceder. Y de hecho yo les voy a explicar
¿por qué no va a suceder? Porque si despenalizamos el uso si desregulamos el uso de la ingeniería genética, los científicos se centrarán en mejorar el mundo, no en hacerlo en un lugar peor. ¿En qué momento a ustedes se les ocurre que en vez de dedicar los fondos a curar el cáncer, los van a dedicar a cambiar el color de los ojos de una persona? Esto no tiene por qué pasar y si su argumento se basa en esa suposición, déjenme decirles que es un argumento muy flojo. ¿Su pregunta? Pero ¿por qué hay que eliminar todas las limitaciones? Son muchas. Y yo se lo voy a explicar. Primeramente, por los 3 argumentos que hemos expuesto. Y segundo, porque ralentiza mucho el proceso de innovación y de expansión global para fomentar la investigación en sí misma, que tiene ventajas, muchas ventajas en sí misma. Por lo tanto, en regulando lo que es la ingeniería genética, lo que estamos es ralentizar el proceso de desarrollo y las buenas consecuencias tardarán mucho en llegar. Por lo tanto, es importante no regularlo. ¿Para qué? Para fomentar el desarrollo y el progreso. En segundo lugar, han hablado de la división de la humanidad en 2 especies y han hablado de pobres y de ricos. Bien, pues este argumento tiene 2 objeciones. La primera es, por el mero hecho de que un rico tenga acceso a algo y un pobre no, debemos, aunque el acto sea bueno, o sea, es decir, la ingeniería genética sea buena, regularlo para que nadie de los dos tenga acceso a ella. Es decir, si usted puede ir al supermercado a comprar arroz y un pobre no, ¿debemos dejar de vender arroz solo porque el pobre no tiene acceso al arroz? Y la segunda objeción que hago a este argumento es que con nuestro tercer argumento del desarrollo farmacéutico, justamente lo que vamos a hacer es erradicar esa brecha a nivel global que existe. ¿Por qué? Porque los países que sí tienen fondos para la investigación genética y que lo podrán hacer sin regulaciones y por lo tanto de una manera más efectiva, más rápida y más barata, podrán exportar a nivel global esos medicamentos que ya han sido testeados para ponerlos a disposición de toda la humanidad, haciendo así del mundo un lugar mejor. Su pregunta. Pero entonces haces que los países pobres dependan de los ricos. Es que usted está desviando el tema del debate. El tema del debate no es que si los países pobres dependen de los ricos, no sé qué. No, el tema del debate es limitar o no la ingeniería genética. Y yo le estoy diciendo que si no limitamos la ingeniería genética, los países pobres, por mucho que tengan o no acceso, dependan o no de los países ricos, tendrán acceso también a esta ingeniería genética que al final es beneficiosa para ellos mismos. ¿Por qué? Porque están aliviando el sufrimiento de la población. Por lo tanto, al final, regularizando la ingeniería genética, estamos aliviando el sufrimiento de la población. ¿Por qué? Porque, por un lado, cura enfermedades, por el otro fomenta y por el otro favorece el desarrollo farmacéutico en todos los países. Y es que ustedes han hecho otro comentario que es que deberíamos limitar la ingeniería genética porque hay personas que lo usan mal. Y yo voy a volver al ejemplo del ladrillo, porque creo que es como queda más claro. Si yo uso este ladrillo para asesinar a alguien, no significa que tenga que regular la producción o la investigación de este ladrillo. Significa que tengo que penalizar el mal uso que se hace de ello. No es lo mismo regular la producción de ladrillos que penalizar el asesinato de alguien que ha cometido con este ladrillo. Por lo tanto, lo mismo sucede con la ingeniería genética. El hecho de que alguien pueda usar mal o no, que se base en suposiciones, la ingeniería genética, no significa que yo tenga que regular la ingeniería genética, porque en este caso, estaría ralentizando el proceso de innovación, como hemos dicho, que es nuestra línea argumental. Por lo tanto, les quiero aclarar que limitar la ingeniería genética no es igual a despenalizar la ingeniería genética. Deslimitar la ingeniería genética no es igual que despenalizar la ingeniería genética. Por lo tanto, por mucho que la ingeniería genética no estuviera limitada, se podría seguir penalizando a esas personas que hicieran un mal uso de ella. Y con esto quiero recordarles que la ingeniería genética sigue siendo positivo por nuestros 3 argumentos y que permite hacer del mundo un sitio mucho mejor y más si no se regula. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por este discurso y damos paso al segundo refutador del equipo en contra. ¿Me escucháis? ¿Bien? ¿Sí? Sí, Vale. sí, muy bien. Vale, voy a poner el tiempo, un segundo. Espero. Vale.
El ser humano buscará en la manipulación genética un medio para ser más peligroso. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Asmbrenner y en esta refutación empezaré refutando los argumentos del equipo contrario y continuaré construyendo los míos. El primer argumento que nos han dado va sobre la revolución de la medicina y que si ponemos limitaciones vamos a ralentizar el proceso. Bueno, esto lo respondemos de tres maneras. En primer lugar, hay que recordar, y esto es muy importante, que nosotros no estamos en contra de los usos médicos. Esto nos parece un uso bueno, pero si quitamos todas las limitaciones, ese paso adicional es el que va a ser definitivamente malo. ¿Y por qué? Porque este paso adicional no es un avance, es un peligro. ¿Y por qué es un peligro? Pues, como hemos dicho en nuestros dos primeros argumentos, que creará una división social y que puede llegar a ser utilizada por actores perversos para cosas como la eugenesia. Pasando al siguiente argumento, bueno, la tercera respuesta a este argumento que me he olvidado, perdona, es que, como dijo nuestra primera refutación y parece que no lo han tenido en cuenta, es que es mejor un proceso lento, adecuado y seguro que una cosa rápida, sin limitaciones y sin protección. ¿Y por qué? Veamos, por ejemplo, el ejemplo de la talidominia, como dijo la primera refutación, que por querer hacerlo tan rápido y sin limitaciones, lo que pasó es que miles de bebés quedaron deformes. Imaginaros con la manipulación genética, que esto es una cosa que puede cambiar los genes de una persona. El peligro será aún mayor, porque recordar que los genes es algo que va de generación en generación. Su pregunta. ¿Cómo puede explicar que esto que está usted diciendo que es malo, de hecho vaya a suceder si no se puede pasar en una suposición? Sí, esto es lo que justo iba a decir ahora, que vosotros decís que depende del uso de la persona y que no hay gente que va a hacer esto porque obviamente hay leyes y todo, pero no podemos ignorar que en el mundo hay gente con intenciones buenas, obviamente hay científicos que quieren cosas como las medicinas y las curas, que estamos a favor, pero siempre va a haber actores perversos, como los supremacistas blancos, por ejemplo. Esta gente quiere esa superioridad, va a querer esta herramienta para ser superiores, no van a dudar en usarla. Entonces, aquí es cuando empieza el verdadero peligro, que el otro equipo nos dice, no, esto va a ser regulado, no hay peligros, pero ¿de verdad no hay peligros? Es que el mundo es tan feliz y happy que no va a haber consecuencias negativas como esta. Esto es una suposición errónea y tenemos que ser realistas. Ahora pasando a su tercer argumento, que por el desarrollo farmacéutico al final sea más barato, eso es completamente falso. ¿Por qué? Porque el verdadero precio no será disponible para todos. ¿Por qué? Porque en el mundo existen países pobres y países ricos. En países pobres que es más de la mitad de la población, hay mucha gente que vive con menos de $1 por día o por semana. Esta gente no va a tener el dinero de comprar ese paso adicional de ser más inteligente, ser más fuerte. ¿Y cuál es el problema de esto? Pues tendremos a los ricos que serán más inteligentes, más fuertes, y los pobres no tendrán dinero para comprarse esto y quedarán olvidadas, marginalizadas. ¿Es que nos vamos a olvidar de estas personas? ¿Es de verdad esto lo que queremos? Ahora, diciendo esto, pasamos a reconstruir los argumentos. Para recordar, tenemos tres sólidos argumentos, que empezamos con que es innecesario y que crea discriminaciones. Segundo, que puede dividir al humano en dos partes. Y tercero, que hay actores perversos que lo pueden usar como para fines eugenésicos. Y para terminar, me gustaría citar unas palabras de Yuval Noah Harari, que en su libro de 21 Lessons for the 21st Century dice las palabras: los dos procesos combinados, la bioingeniería y la inteligencia artificial, pueden resultar en la separación de la humanidad entre una pequeña clase de superhumanos y una gran clase de Homo sapiens inútiles. Con esto, estamos completamente en contra de quitar todas las limitaciones a la manipulación genética.
Muchas gracias. Muchísimas gracias por este discurso y llamamos entonces al conclusor del equipo en contra para que cierre el debate en el equipo del en contra. ¿Se escucha? Sí, perfectamente. Hola, buenas tardes. Gracias al jurado, público y equipo contrario por su participación en este debate. Mi nombre es Paloma Fernández y hoy voy a hacer la conclusión para mi equipo. Comenzaré mencionando los argumentos del equipo contrario y cómo mi equipo ha refutado estos. Primero, venían con el argumento número 1, la revolución de la medicina, que se van a encontrar grandes avances, cura de enfermedades, y nosotros estamos completamente a favor de esto. Simplemente estamos en contra de eliminar todas las limitaciones, porque al dejar todas las limitaciones nos protegemos de varios peligros que ahora explicaré en mis siguientes argumentos. Luego, también nos dicen que crearemos una versión mejorada del humano. No sé cómo pueden llegar a saber esto, pero aparte de esto, no todo el mundo tendrá acceso a estas manipulaciones genéticas. Los países en vías de desarrollo no podrán acceder a la manipulación genética y no podrán ser superiores, más bien serán inferiores al resto, que sí que pueden tener esa versión mejorada del humano, como ustedes dicen. Lo segundo, no hay nada malo en la manipulación genética, es un uso personal lo que lo hace bueno o malo. No podemos pretender que en el mundo solo hay gente buena, hay que ser realistas, porque esto es de verdad, hay gente mala en el mundo, no todo el mundo es feliz, no todo el mundo busca el bien para todo el mundo. Entonces, evidentemente hay actores perversos que buscan aprovecharse de no tener estas restricciones y de no tener estas limitaciones. Luego, voy a pasar a recordar mis argumentos brevemente. Primero, la línea argumental. Nuestro equipo quiere aclarar desde el principio que la manipulación genética sí tiene buenos usos y que estos no deberían ser limitados, pero es necesario limitar los usos malos de esta herramienta. Ahora, nos basamos en dos datos, uno con dos patas. El primero, que es innecesario. No aporta nada a la sociedad, porque ¿de qué me sirve cambiarle el color de ojos a un niño o el color de pelo? De absolutamente nada. Y es peligroso iniciar investigaciones con la manipulación genética por fines frívolos. Ahora, nuestro argumento número 2 es de... Aparte puede cambiar nuestra apariencia física, esta herramienta también puede cambiar nuestro rendimiento y capacidad. Como ustedes mismos decían, al decir que podemos llegar a crear una versión mejorada del humano. Ahora, la primera pata puede dividir al humano en dos especies, el Homo sapiens común y el Homo sapiens modificado genéticamente, que es más capaz, más fuerte, tiene un coeficiente intelectual más alto, que tiene más oportunidades en general. Y la segunda pata de este argumento, esta herramienta puesta a manos de actores perversos puede llegar a ser un peligro social. Nos decían también que el tener limitaciones ralentiza el proceso de investigar. ¿Pero qué es mejor? ¿Una investigación segura o una investigación rápida? Como ocurría con el ejemplo que hemos dado de la talidomida, que se hizo una investigación rápida y no acabó nada bien. Ahora, el rey Midas representa al ser humano. Si quitamos todas las limitaciones al ser humano, como el rey Midas, descubrirá que lo que lo hacía rico y poderoso también lo puede llevar a la muerte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este discurso y llamamos entonces a la conclusora del equipo a favor para que cierre este maravilloso debate. Sí, ¿se me escucha? Sí. Espera. Vale. Pues, hola, soy Paula Mier, conclusora, y antes de nada me gustaría agradecer al equipo contrario por debatir hoy con nosotros, a los jueces y públicos aquí presentes. Estamos en este debate para saber si debería eliminarse por parte de los gobiernos toda limitación a la manipulación genética. Y como hemos dejado claro antes, estamos totalmente a favor. El equipo contrario ha mostrado sus argumentos, los cuales hemos refutado y sin ningún problema hemos respondido a todas sus preguntas. Bueno, sus tres argumentos eran que es innecesario y haría que regresara la eugenesia, pero el caso es que no es innecesario, como ya ha explicado antes, porque puede evitar el sufrimiento de muchas personas, embriones, etc. Y además no haría el regreso de la eugenesia, porque esto, como ya ha explicado antes nuestro refutador, esto es una falacia, porque no tiene por qué el simple hecho de que ahora todo el mundo va a querer los ojos azules, entonces todo el mundo se los pondrá, entonces se marginará.
Esto es un vender riesgos, como bien ya he explicado. Su segundo argumento es que no sabemos las consecuencias, que es peligroso. Bueno, como ha puesto mi compañero R2, ha puesto el ejemplo del ladrillo, que no se regula la fabricación de este ladrillo por el simple hecho de que se haya matado a alguien con ese ladrillo o que se haya hecho de él como uso de una arma, sino que simplemente se penaliza, que no es lo mismo que limitar, sino penalizar. Entonces, se debería de quitar esta limitación para que de esta forma no se ralentizara la investigación y hacer que muchos pudieran gozar de esta manipulación genética y evitar el sufrimiento de toda una vida. Entonces se penalizaría. Y la desigualdad económica como tercer argumento, andando. Bueno, pues no tiene por qué haber una desigualdad económica, porque los países ricos podrían investigar y podrían exportar más tarde esta manipulación genética a los países pobres. Y no tiene y el hecho de que los países pobres tengan que depender de los ricos, esto no entra dentro del debate, como bien ya han explicado antes. Y nuestros tres argumentos eran la revolución de la medicina, que han intentado refutar de nuevo con que habrá una desigualdad económica, y volvemos diciendo que no tiene por qué y que se exportará igualmente esta manipulación. Y luego, en nuestro segundo argumento, que han intentado volver a refutar diciendo que se hará un mal uso, que tampoco tiene por qué, como ya he explicado antes, esto se puede penalizar, no hace falta regular ni evitar que se haga esta investigación. Por lo cual, ¿qué problema hay con este mundo feliz? Muchas gracias. Genial, pues muchísimas gracias a todos, enhorabuena por este magnífico debate. Nosotros los jueces nos vamos a deliberar y en cuanto tengamos el resultado se lo comunicaremos a la organización y ya pasará la clausura y la entrega de premios. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias. Muy bien jugado los del otro equipo. Ha sido un debate interesante. Enhorabuena. Enhorabuena. Tenemos que salir. Guillermo se ha ido, ¿no? Es que ese me suena muchísimo. Yo creo que debatí contra él. Bueno, no sé. Nos salimos. No sé. Hi, Paula. Hi, Julia. Hi, Guillem. Hi, Anna. Well done. Well, I don't think so, but I do. I think you did brilliantly.